Todo empezó con una pesadilla, la misma, noche tras noche, una ciudad en ruinas, el cielo cubierto de humo y fuego, y la sombra de dragones gigantescos destruyéndolo todo. Todo empezó con una pesadilla, la misma, noche tras noche, una ciudad en ruinas, el cielo cubierto de humo y fuego, y la sombra de dragones gigantescos destruyéndolo todo. Me despertaba temblando, empapado en sudor, con un terror que se me pegaba a los huesos durante todo el día. Ya no podía más, así que decidí hacer algo que nunca había considerado: pedir ayuda. Busqué un psiquiatra, el doctor Peter World, un tipo con fama de ser el mejor. Pensé que unas cuantas sesiones, quizás algo de medicación, y podría volver a dormir en paz. Jamás imaginé que esa decisión, esa simple visita a su consulta, iba a destrozar mi realidad y lanzarme a una aventura que desafiaba toda lógica. Llegué a su consulta, un lugar tranquilo y elegante. El doctor World me escuchó con paciencia mientras yo le contaba mi pesadilla recurrente. Propuso una sesión de hipnosis para llegar a la raíz del problema. Acepté, desesperado por encontrar una solución. Me recosté en el diván, cerré los ojos y seguí el sonido de su voz. Poco a poco me sentí flotar, y entonces la pesadilla regresó, la ciudad en llamas, el rugido de las bestias, el olor a ceniza. Pero esta vez algo era diferente. Oí una voz a mi lado, llena de asombro y miedo. Era el Dr. World. Estaba dentro de mi sueño. Sentí una punzada de dolor agudo en el brazo, me lo toqué y noté una herida real. El hambre retorció mi estómago. El cansancio pesaba sobre mis párpados. Esto ya no era un sueño. De alguna manera, habíamos cruzado una frontera invisible. Abrimos los ojos a un mundo apocalíptico. Una ciudad devastada se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Escombros, esqueletos de edificios y un silencio sepulcral. Pero bajo nuestros pies, en las profundidades de la tierra, existía otro mundo, una inmensa ciudad subterránea, un refugio excavado en la roca, donde los últimos vestigios de la humanidad se escondían de una amenaza imposible. Dragones, dragones de verdad, no criaturas de un cuento, bestias colosales llegadas de otro rincón del universo que habían arrasado el planeta 20 años atrás. Allí, en ese laberinto de túneles y cavernas, conocimos a Samuel. Era un guardián, un hombre de rostro curtido y acento mexicano, que nos explicó que él también había llegado a ese mundo de forma inexplicable, años atrás. Se convirtió en nuestro guía en aquella ciudad oculta. El lugar era extraño, oscuro, casi silencioso. La gente se movía como sombras, con una amabilidad que resultaba inquietante, casi forzada. Samuel nos llevó a un bar para comer algo. Detrás de la barra estaba Sara, la camarera. Era diferente a todos los demás. Se movía con una gracia sobrenatural. Su sonrisa era perfecta, demasiado perfecta. Esa misma noche descubrimos la cara oculta de la ciudad, un profundo rechazo hacia los extranjeros, hacia nosotros. Mientras caminábamos por un pasillo oscuro, alguien nos atacó, una sombra con un cuchillo. Estábamos indefensos, pero de la nada apareció Sara. Se movió con una velocidad inhumana y desarmó al atacante sin esfuerzo. Nos salvó y con una mirada seria nos susurró que este lugar no era el refugio pacífico que aparentaba. La supervivencia aquí tenía reglas muy crueles. Al día siguiente nos llevaron ante la máxima autoridad de la ciudad subterránea, el profesor White, un científico brillante y el líder de la resistencia. Fue él quien nos reveló la increíble verdad. Había construido una máquina, un portal interdimensional capaz de traer personas de otros mundos. Lo hacía al azar, buscando mentes, gente con conocimientos,
cualquiera que pudiera ayudarles a derrotar a los dragones. El planeta estaba muriendo, su atmósfera se degradaba, los recursos se agotaban, estaban condenados si no encontraban una solución pronto. Nosotros, un tipo con pesadillas y su psiquiatra, éramos su última y desesperada esperanza. El Dr. World, siendo un hombre de ciencia, se obsesionó con entender al enemigo. Pasamos días investigando los pocos datos que tenían sobre los dragones, y entonces hicimos un descubrimiento aterrador. La clave estaba en la composición del planeta. Había diamantes por todas partes, pequeños, grandes, incrustados en la roca. Al principio pensamos que era una rareza geológica, pero la verdad era mucho más siniestra. Los dragones no solo quemaban o destruían, su mirada, su simple presencia, convertía la materia orgánica en carbono puro y cristalizado. Cada diamante que veíamos era el resto de una víctima, una planta, un animal o una persona. Muchos de ellos eran pequeños, demasiado pequeños. Eran los restos de los niños que no lograron llegar a los refugios. El horror de esa revelación nos golpeó con la fuerza de un huracán. No podíamos quedarnos de brazos cruzados. Teníamos que actuar. Teníamos que vengar a esas almas convertidas en joyas. La idea surgió de la desesperación y la genialidad del Dr. World. Si los diamantes eran carbono puro, eran una fuente de energía increíblemente densa. Podíamos usarlos. Pasamos semanas encerrados en el laboratorio del profesor White, trabajando sin descanso. Diseñamos un arma, un cañón láser que usaba los diamantes como fuente de poder, capaz de concentrar una cantidad de energía devastadora en un solo disparo. Construimos un prototipo y lo montamos en una pequeña nave de reconocimiento, una de las pocas que aún funcionaban. Llegó el momento de la verdad. Subimos a la superficie por primera vez desde nuestra llegada. El sol era pálido y rojizo a través de la atmósfera contaminada. Y entonces lo vimos, un dragón real patrullando los cielos en silencio. Era gigantesco, una montaña de escamas y furia. El corazón me latía en la garganta. El Dr. World apuntó el cañón. El silencio se hizo tenso. Disparó. Un rayo de luz blanca y cegadora cruzó el cielo y golpeó a la bestia en el pecho. Por un segundo no pasó nada. Luego la criatura se hinchó, una luz interna la consumió y estalló, una explosión brutal que sacudió la tierra y nos dejó sordos. No quedó nada, solo una lluvia de polvo brillante. Lo habíamos logrado. Por primera vez en 20 años, un dragón había caído. La esperanza, una emoción casi olvidada en ese mundo, renació de las cenizas. La noticia se extendió como la pólvora por la ciudad subterránea. En pocas semanas fabricamos más armas. Formamos escuadrones de cazadores. La humanidad contraatacó. Las batallas fueron feroces, pero nuestra tecnología era superior. Uno a uno, los dragones fueron cayendo. Limpiamos los cielos. Recuperamos la superficie. El planeta, herido y lleno de cicatrices, era libre de nuevo. La gente salió de las cuevas por primera vez en 2 décadas, parpadeando bajo un sol que ya no era una sentencia de muerte. Habíamos cumplido nuestra misión. Habíamos salvado un mundo, pero no era nuestro mundo. Era el momento de volver a casa. El profesor White, con gratitud en sus ojos, nos guió de vuelta a su laboratorio, a la máquina que nos había traído. Nos despedimos de Samuel y de todos los que habíamos conocido. Busqué a Sara, pero no la encontré por ninguna parte. El profesor activó el portal. Un destello, una sensación de vértigo, y todo se volvió negro. Abrí los ojos. Estaba de nuevo en el diván del Dr. World. El sol entraba por la ventana. El doctor estaba sentado en su sillón, parpadeando, desorientado. Todo había sido un sueño, una alucinación compartida, increíblemente vívida, pero solo eso. Nos miramos, una sonrisa de alivio y confusión en nuestros rostros. Había funcionado. La hipnosis nos había llevado a un lugar extraño, pero ya había terminado. Me levanté para irme y entonces escuché un tintineo. En el suelo, junto a mis pies, había algo brillante, un diamante, pequeño,
perfecto, imposible, luego otro y otro más. Empezaron a aparecer por toda la habitación como si cayeran de la nada. El viaje había sido real, y mientras el terror y el asombro luchaban dentro de mí, escuché una risa suave, casi un susurro, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Era una voz familiar, era la risa de Sara. El antimundo no nos había dejado marchar del todo. Esto no ha terminado. Gracias por acompañarme en este viaje increíble. Si te ha gustado esta historia y quieres saber qué ocurre a continuación, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo capítulo. Nos vemos en la próxima aventura.